¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cita con. Hoy la cita es, como todos los miércoles, con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy tenemos, digamos que un esquema distinto porque tenemos invitado especial. Recuerden, ustedes se pueden comunicar con nosotros a la línea telefónica 265-7757 para sus casos y también una línea de WhatsApp que daremos más adelante. Hoy, les decía a ustedes, tenemos invitado especial, aparte de nuestros invitados habituales del programa, para hablar sobre todo este proceso de restitución de tierras, de reclamantes de tierras, de todo lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia y cómo la gente está siendo reparada después de haber sufrido los horrores de la guerra o del conflicto armado en Colombia. Para hablar sobre estos temas nos acompaña hoy, y voy a comenzar por el invitado primero, el invitado de ustedes, los invitados habituales, el señor Íñigo Martínez, es diputado del Parlamento Vasco y a él le agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. También nos acompañan, los han visto ustedes en otras oportunidades, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Gerardo, gracias. Buenas noches a toda la audiencia, a usted, Germán, muchas gracias por permitirnos este espacio. Y también nos acompaña Jorge Mario Alzate, él es el director de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia. Jorge Mario, gracias por acompañarnos a Cita con. Buenas noches, Germán, a todos los compañeros de la mesa y a todas las víctimas del conflicto que nos están viendo también en este momento. Hoy, aparte de hablar sobre este tema de restitución de tierras, pues también desarrollaremos algunos casos que nos pueden enviar nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp para que la gente de Forjando Futuros y también de la Unidad para las Víctimas les cuenten a ellos cómo van sus procesos, cómo van sus casos. Pero quiero comenzar el diálogo esta noche con el señor Íñigo Martínez, porque están ellos de visita aquí en Colombia y en Antioquia específicamente, mirando lo que está pasando precisamente sobre este proceso de restitución. Pero yo quisiera comenzar preguntándole, Íñigo, a ustedes allá en el País Vasco, allá en España, ¿qué es la referencia que tienen ustedes sobre el conflicto armado en Colombia? ¿Qué es lo que se sabe allá de lo que pasó en Colombia? Pues hay un conocimiento, yo creo que amplio, por lo menos en sectores de organizaciones sociales, sindicales y políticas del País Vasco sobre lo que han sido estos años de conflicto, de la parte armada del conflicto que se vive en Colombia. Se ha seguido con muchísimo interés también los últimos años la mesa de negociaciones de La Habana y el acuerdo que se firmó entre el gobierno y las FARC. Y tenemos un conocimiento, yo creo que amplio en algunos sectores. Luego también es verdad que posiblemente la población en general posiblemente solo conozca una parte que llegue allí por los grandes medios de comunicación, que igual quizás haya que matizarla y haya que explicarla mejor. Y en mi caso, pues al margen de la actividad política, también yo conocí en este caso la Fundación Forjando Futuros en mi dedicación al margen de la política, que es el tema de la cooperación internacional, y bueno, el conocimiento también de esa parte también de los desplazados y desposeídos de tierra pues, por vía del conflicto colombiano, pues también lo conozco a nivel personal y profesional. Y luego, pues bueno, el conocimiento ha sido amplio en el sentido que hay muchas organizaciones sociales y políticas que tenemos relaciones habituales y amplias con distintas organizaciones aquí en Colombia, que nos han ido contando y relatando lo que ha pasado y lo que está pasando, por desgracia, también en estos momentos aquí en Colombia. Y luego, bueno, un poco la motivación del viaje, de este viaje conjunto del Parlamento y el Gobierno vasco, pues es un poco darle continuidad a esa preocupación un poco histórica que tiene el pueblo vasco. Sí que es verdad que las opiniones que doy ahora aquí, para que quede constancia, son las mías como diputado, no de la misión en su conjunto, pero bueno, la misión sí que está enmarcada en ese compromiso con el acuerdo de paz de La Habana. Muy bien, esa preocupación que usted dice que tiene y que tiene la misión, no solo se quedó en preocupación, sino que ustedes también han contribuido de varias maneras a apoyar ese proceso de paz y a lo que está pasando con las víctimas. ¿Cómo ha sido esa participación y ese apoyo? Sí, pues a ver, humildemente también, porque para que los televidentes también conozcan, bueno, el País Vasco es una región muy pequeña que está al norte de España. Somos 2,5 millones de habitantes apenas, pero bueno, tenemos una larga tradición también
de acción internacional, histórica y también en los últimos años. Y estos apoyos han sido varios. Por una parte está un apoyo muy importante que yo destacaría, que es el de la cooperación internacional, la cooperación y el desarrollo del País Vasco, que se hace con dinero público del País Vasco, pero que lo ejecutan organizaciones no gubernamentales vascas con organizaciones, por ejemplo, una de ellas es Forjando Futuros, o otras organizaciones que también están trabajando el tema de derechos humanos aquí en Colombia. Hemos estado esta mañana también con la organización indígena antioqueña, también que recibe también apoyo de alguna organización del País Vasco. Y luego también hay un programa muy interesante que lleva ya, si no me equivoco, unos 10 años, que es un programa temporal de acogida de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo para su propia vida. Es un programa que no es solo exclusivamente de Colombia, pero que la inmensa mayoría, por no decir el 80-85% de las personas que han venido en estos años al País Vasco son provenientes de Colombia. Y bueno, pues es un programa interesante que es una apuesta muy clara de las organizaciones sociales, pero también del propio gobierno vasco. Y luego también a nivel político. O sea, la relación del gobierno vasco, hace escasos meses estuvo el Lehendakari, que es el presidente del País Vasco, estuvo aquí en Colombia, y bueno, pues también se hicieron diferentes actividades. Y luego ya también desde la labor de la propia oposición, que es mi papel en el País Vasco, dentro del Parlamento Vasco, históricamente se ha trabajado mucho, y en el mes de marzo aprobamos una iniciativa de apoyo al proceso de paz que, bueno, pues incluía una de estas cosas también en este mismo viaje. Y bueno, pues humildemente, como decía, y con todo el respeto del mundo, a Colombia y a los habitantes de Colombia, a las víctimas también del conflicto, pues poner nuestro pequeño granito de arena en esa solución, sobre todo haciendo caso a lo que nos digan, intentando dar voz a estas víctimas del conflicto y ayudar en lo que buenamente podamos. Bueno, Íñigo, vamos a volver más adelante con usted para que nos hable de historias que seguramente usted conoció de primera mano en esa visita a las regiones donde estuvieron, para conocer su percepción de lo que tiene la gente que decir, los reclamantes de tierra, las víctimas, directamente en el diálogo con ustedes, que son cooperantes de este proceso de restitución y de reparación. Gerardo, Jorge Mario, hablemos del proceso de restitución de tierras en el país. ¿Cómo va y también cómo va en el departamento de Antioquia? Recordar que el gobierno había estimado que iban a llegar 360.000 casos aproximadamente. Hasta la fecha, después de 5 años de implementación de la ley 1448, han llegado 103.000 casos. O sea, una tercera parte de lo que el mismo gobierno estimaba en sus estudios en Planeación Nacional, Departamento de Planeación, y en el CONFIS, en el Consejo de Ministros, donde planifican las políticas de Colombia. Pues allí se estimaban 360.000, han llegado 103.000. Causas para que hayan llegado, para que falte mucha gente por llegar a hacer la reclamación de tierra. Causas, pues, es que han asesinado muchos reclamantes de tierra, que aún hay mucha amenaza, que hay desplazamiento. En solo Urabá son 20 personas asesinadas. A finales del año pasado, en diciembre, desafortunadamente, hubo 2 asesinatos, uno a finales de noviembre y otro a comienzos de diciembre, en el mismo mes. Hernán Bedoya y Mario Castaño. Estuvimos haciendo diligencias con el gobierno nacional hasta fin de año, y esas causas llevan a que la gente no se anime entonces a hacer la reclamación. Gerardo, perdone que le interrumpa. Es grave esto de lo de asesinatos de reclamantes de tierras. Gente que tiene derecho a su tierra, pero que la va a reclamar y termina asesinada. Conocimos el caso de una persona que, yendo a reclamar su finca, fue asesinada inclusive a golpes. Es decir, digamos que hay una cantidad de gente que se resiste a que este proceso se dé. Sí, hay una oposición a la implementación de esa ley. Algunos lo hacen de manera pública en el Congreso de la República, algunos congresistas, y hay que decirlo, el del Centro Democrático se han opuesto. María Fernanda Cabal, el mismo Jorge Enrique Vélez, que antes era el superintendente notario de registro, se oponen a ese proceso de restitución de tierras y dicen que es un proceso como para quitarle a campesinos la tierra. No. Eso es un proceso para devolverle la tierra a los que se la quitaron. Los obligaron a abandonarla o se las quitaron, fueron desposeídos de su tierra. Falsificación de la escritura, obligados a vender. Lo que hemos dicho, aquí iban los paramilitares matando
iban los empresarios comprando y atrás iban los notarios legalizando. Y una frase que me recordaba Íñigo ayer, pues ha sido común en Colombia, que todos la conocemos, o vende usted o vende la viuda. Eso se presentó en Colombia y esas personas, que se estiman 360.000 familias, en un porcentaje de tierras de 6.500.000 hectáreas, hay que devolvérsela. Es un tema de justicia únicamente. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa. Más adelante volveremos con caso, porque ya tenemos aquí el caso de una persona que quiere averiguar cómo va su proceso y tendremos respuesta de Jorge Mario Alzate de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Y también conoceremos qué experiencias tuvo Íñigo con las personas, con los reclamantes directamente en el campo. Volvemos después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este programa es para ustedes si ustedes son víctimas del conflicto armado. Y les decíamos que tenemos también respuesta de casos que las personas nos envían a través de la línea de WhatsApp y nos llega la inquietud de la señora Cristina y nos escribe desde la ciudad de Medellín. Jorge Mario, ¿qué le podemos decir a la señora Cristina sobre su proceso? Un saludo, buenas noches, doña Cristina. Gracias por su mensaje, por el WhatsApp que nos están llegando. Recordemos que en este programa tenemos una persona en el estudio de la Unidad Nacional de Víctimas que en tiempo real puede verificar la información sobre su caso. Agradecerle pues al invitado pues por su apoyo y resaltar también la importancia de la cooperación para este país y especialmente para todos aquellos programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Es muy importante. En el caso de ella es víctima del conflicto armado. El hecho ocurrió en el año 2012, está reconocida ya en el Registro Único de Víctimas y lo que nosotros le recomendamos en este momento, al parecer ella no ha frecuentado mucho, no ha ido allá al sitio de atención, los centros son los puntos de atención a víctimas, tenemos 4 en Medellín, es que se acerque porque debe tener una entrevista con un funcionario de la Unidad de Víctimas para poder verificar el tema de la ayuda humanitaria, debe solicitar la ayuda humanitaria y realizar la caracterización frente al tema de asistencia. Eso es lo que le podemos decir a doña Cristina Sepúlveda. Tenemos otro caso, lo resolveremos un poco más adelante con Jorge Mario Alzate. Recuerden ustedes, él es director en Antioquia de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado y con él hablaremos también sobre cómo va ese proceso de otros tipos de reparaciones que reciben las víctimas del conflicto en Colombia. Y quiero volver con Gerardo Vega sobre el apoyo del País Vasco precisamente en ese proceso que desarrollan ustedes, que adelantan ustedes. Usted se ha ganado, Gerardo, problemas allá donde, en el Urabá sobre todo, por ayudar a estas personas a tratar de recuperar sus tierras. Lo han acusado de todo. Y es complicado el tema porque lo que usted decía, hay personas que dicen le están quitando la tierra bien a vida a algunos para entregárselos inclusive a la guerrilla, se ha dicho, y ese no es el caso. Difícil la situación y cómo ha sido la colaboración con el País Vasco. Sí, desafortunadamente hay poca tolerancia con este tema para reparar a las víctimas. No estamos pidiendo ni siquiera, mire, no es un tema ni siquiera de redistribución de la tierra, es que le devuelvan la tierra a los que se la quitaron. Es un acto de justicia en el que nadie debería oponerse, nadie debería oponerse. Y en segundo lugar, desde luego, hemos recibido mucho apoyo de todo el pueblo español, en especial del gobierno vasco, del Parlamento vasco. He estado unas 3, 4 oportunidades allá exponiendo lo que pasa, cómo va el tema de víctimas, cómo va la restitución. Preguntas que indudablemente salen allí, que es el proceso de paz, la violencia que ha habido histórica en Colombia, y hemos recibido apoyo desde Bilbao hace muchos años atrás, con unos mejoramientos de vivienda y con vivienda nueva que hicimos en el barrio obrero, a 60 familias que no tenían vivienda con dinero de Bilbao, del Ayuntamiento de Bilbao. Ahora tenemos un programa que se acaba de aprobar el año pasado con el País Vasco, precisamente para este tema de derechos humanos y para tener la representación judicial de casos de reclamantes de tierra. Hemos tenido el apoyo, además de manera personal debo agradecer a la cooperación española y al País Vasco por habernos ofrecido la oportunidad que cuando hemos tenido dificultades de seguridad, hemos tenido allá un lugar donde estar, 1 mes, 2 meses, a través de organizaciones sociales de España, nos han recibido. En una ocasión el propio gobierno español nos había ofrecido la estancia 2 años allá. Pero bueno, nuestro deseo es estar aquí en Colombia, ¿no? Vamos, volvemos y esperamos que las cosas pasen, que
que las amenazas cesen y poder seguir cumpliendo nuestra actividad. Yo sé que no es una situación únicamente de la Fundación Forjando Futuros, sino que hay cientos de líderes sociales que han sido asesinados en el país y muchas organizaciones atraviesan por circunstancias similares a las nuestras o peores que las nuestras, ¿cierto? La organización de base de reclamantes de tierra en Urabá, Tierra y Paz, tiene 20 personas asesinadas, 2 de ellas a fin del año pasado. Eso es lo que queremos que no siga sucediendo y por eso hay que trabajar. El tema de los derechos humanos es el derecho que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona. Es eso, por eso es nuestra lucha. Íñigo, ¿a ustedes les llegan informaciones allá por parte de la Fundación y lo que han conocido en los medios de comunicación de esta historia del conflicto armado y del proceso de paz? Un proceso de paz que ya no tiene reversa, eso ya no hay discusión ahí, aunque se utiliza a veces en temas electorales otra vez el asunto. Pero también llegan informaciones de lo contrario, de los poco beneficioso que puede hacer para el país un proceso de paz, que se le entregó el país a las FARC, que se le dieron muchas concesiones. ¿Qué visión tienen ustedes desde el País Vasco con este proceso de paz que se firmó con las FARC? Pues tengo una visión muy positiva. Yo conozco bien el proceso desde fuera, evidentemente, porque además soy muy conocido de uno de los asesores de ese proceso, de Enrique Santiago, en este caso, del asesor jurídico del abogado de FARC, y bueno, pues hay un conocimiento y a nivel también a nivel político se ha debatido y se ha tratado mucho el tema, y personalmente yo creo que además puedo hablar en este caso en nombre del Parlamento Vasco, porque así se aprobó una resolución del Parlamento Vasco de apoyo al proceso de paz cuando se firmó en La Habana, y también... Es oficial. Es oficial. 6 de marzo... O sea, no solamente de voluntad, sino de oficial. 6 de marzo de 2017, si no me equivoco, se aprobó en un pleno una propuesta que hicimos desde mi grupo parlamentario, pero que, bueno, con las aportaciones del resto de los grupos conseguimos aprobarlo por unanimidad. Y quería resaltar eso porque estamos allí partidos políticos muy diferentes. Está la izquierda independentista, que me imagino que en Colombia habrá referencia de ella. Está una coalición de izquierdas como es la mía, Unidos Podemos e Izquierda Unida, pero luego también está el Partido Nacionalista Vasco, que es el partido en el gobierno, y el Partido Socialista, en este caso el de Euskadi, y el Partido Popular, que es el partido que gobierna en el conjunto de España. O sea que es la derecha, también la derecha española estaba apoyando esta resolución, y en el Congreso, en Madrid, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, se aprobó también una resolución, es verdad que más escueta, porque bueno, pues ahí las posiciones son de otra manera, la derecha es más derecha y tenía más reticencias a aprobarlo, pero bueno, se apoyó un texto también de apoyo total a los acuerdos de La Habana, y también de instar a esas negociaciones que ahora, bueno, pues ya sabemos que están pues medio paradas, ¿no?, entre el gobierno y el ELN, que bueno, que sería un paso más en la resolución de esa parte del conflicto de Colombia. Sí, eso es. Íñigo, usted tuvo oportunidad de hablar con reclamantes de tierras en esta visita. ¿Qué le dijeron? ¿Qué recogió? ¿Qué sensación le quedó? Pues tuvimos la oportunidad el domingo de estar con una decena larga de reclamantes de tierras que tenían, bueno, pues su situación jurídica, bueno, Gerardo lo podrá contar mejor, pero en distintos estados, ¿no? Algunos ya habían sido reparados y otros estaban todavía en espera de sentencia, incluso algunos de iniciar el proceso, porque no había ni siquiera condiciones para hacer las mediciones del terreno, etcétera. Y los testimonios son duros, y para nosotros que no lo hemos vivido en primera persona, se hace muy duros que una persona, además gente que se hace luego muy defensora de la propiedad privada, desposea de esa propiedad privada, de esa poca propiedad que generalmente son comunidades campesinas, que lo único que quieren es desarrollar su proyecto de vida humildemente y además poner, me imagino que además, para el bien del país, porque está produciendo, en este caso, agricultura, ganadería, piscicultura, etcétera. Yo creo que es una cosa positiva, una actividad que se está, y además para muchos que son algunos que están terrenos baldíos o que están vacíos, y los testimonios son verdaderamente duros. Había un caso de 2 muchachos que estaban ahora por esta zona, que habían tenido que salir de la zona en la que ellos vivían, pues bueno, porque habían recibido una serie de amenazas, y yo creo que lo decía Gerardo, el derecho a la vida, yo creo que es el principal derecho humano, y luego todos los derechos, por ejemplo, como el derecho a vivir en el sitio que te corresponde y el derecho a producir encima de la naturaleza y producir para el país. Yo creo que eso tendría que estar garantizado, y lo ha dicho antes Gerardo. A mí hace años, cuando yo conocí a Gerardo en su primera visita, o por lo menos que coincidió conmigo en Bilbao, en mi ciudad, a mí me impactó mucho cuando en una comparecencia en el Parlamento Vasco él habló de esa frase de "vende usted o vende la vida". Yo creo que eso
se tiene, Eso es muy popular acá. se tiene que desterrar por fin Acabar con de la vida colombiana y de cualquier país. Muy bien. Íñigo, muchísimas gracias, pero vamos a volver más adelante con usted y también con Jorge Mario, que nos tiene otro caso de la señora María de Río Negro. Le vamos a contestar, doña María, un poco más adelante, porque es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted. Recuerden que normalmente en este espacio recibimos los casos de ustedes y les entregamos la respuesta que nos entrega la unidad para las víctimas. En este caso, hoy el doctor Jorge Mario Alzate es el encargado de responder a estos casos. Y tenemos, ya lo decíamos antes de la pausa, el caso de la señora María, que escribió su inquietud desde el municipio de Río Negro, aquí en Antioquia. Jorge Mario, ¿qué le podemos decir a doña María? Buenas noches, doña María Eugenia. Ella es desplazada, víctima del conflicto del municipio de Cocorná. Fue en el marco de la ley 387, se encuentra en el registro único de víctimas y ella ya ha recibido una serie de atenciones que permiten que la unidad hoy le entregue una resolución donde le informen que ha superado su situación de vulnerabilidad, es decir, que no se le suspenden las ayudas humanitarias, continúa su ruta, digamos, de reparación y le estamos diciendo que sobre el mes de marzo formalice la solicitud para el trámite de su indemnización económica. Esa la puede hacer en el punto de atención que tenemos en el municipio de Río Negro. Íñigo, usted digamos que no le ha dado tanta importancia el apoyo que reciben las víctimas a través de la Fundación Forjando Futuros, pero nosotros creemos que el apoyo es muy grande. Es muy importante, Gerardo, que ellos y otras organizaciones apoyen este proceso de restitución de tierras y de reparación de las víctimas. Es muy grande el apoyo, Íñigo. ¿Vale la pena esto? Cuando usted viene y se encuentra lo que está pasando, dicen, qué bueno que lo hizo. Yo creo que vale la pena siempre por lo menos intentarlo y yo, al margen de la actividad política actual, ¿no? La actividad de cooperación que manteníamos, por pequeña que sería la contribución, por pequeño que sería el proyecto, si en vez de 30, conseguíamos dinero para intentar un proceso de ayudar a 15 procesos judiciales de reclamantes de tierras, yo creo que siempre merecerá la pena y será un dinero bien invertido y además que es un compromiso político que las organizaciones sociales también tenemos una ley en Euskadi que se aprobó hace 10 años, hace ya 11 años, en el 2017, que marca que el compromiso político del País Vasco tiene que estar ahí encima de la mesa y que por pequeño que sea el apoyo tiene que estar y yo creo que no tengo los números en la cabeza, los podrá decir Gerardo, pero yo creo que lo que se ha conseguido en estos últimos años, yo creo que es de esas pequeñas utopías que parece que no van a llegar nunca, pero que aunque quede mucho camino por hacer, pues la utopía es aquello que decía Galeano, ¿no? Vamos caminando, vamos arreglando, el problema es muy grande, pero cualquier contribución yo creo que es positiva en ese sentido. Entonces la comisión, a pesar de esos testimonios desgarradores, de las dificultades que hay, que todo el mundo las reconoce, pero digamos que el balance que ustedes se llevan es positivo. El balance es positivo en cuanto que vemos que hay sociedad civil colombiana, que hay muchas organizaciones sociales, que hay organizaciones también políticas y organizaciones de indígenas, organizaciones feministas que están encima del desarrollo de los acuerdos de paz, del desarrollo de la propia ley, por ejemplo en este caso en los desposeídos y desplazados por motivos de tierra, y vemos que hay poder ciudadano que está impulsando, eso nos gustaría, pero ya eso no es papel nuestro, por supuesto, que hubiera más actividad por parte de las instancias gubernamentales, así también por lo menos en mi parte, y yo creo que también por otras personas de delegación, insisto que hablo a nivel particular, así se lo haremos llegar también con todo el respeto del mundo, por supuesto, a las autoridades con las que vamos a reunirnos en estos días. Bueno, rápidamente vamos a resolver otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. José Ignacio también escribe desde la ciudad de Medellín. Jorge Mario, ¿qué le decimos a don José Ignacio? Bueno, en el caso de José Ignacio, víctima por desplazamiento forzado, en el marco de la ley 1448, está reconocido como víctima. Se le solicita que se suspende la colocación de giro humanitario. Está pendiente que le coloquen ayuda humanitaria, ¿sí? En este momento está el trámite con él. Cualquier inquietud pues ya se la harían directamente en el punto de atención en Bello. ¿Sí?
Y bueno, ya para finalizar, Gerardo, ustedes continuarán con este proceso que han seguido. La unidad de víctimas, por supuesto, desde el Gobierno Nacional, empeñado en reparar a las víctimas, que son 8 millones, muchísimas víctimas, pero 8 millones y medio, ahí va el proceso. Y complicado también, pero se sigue insistiendo, a pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, se seguirá. Claro, desde luego, vamos a continuar en nuestro trabajo. En este momento, este año, tenemos para la ejecución de nuevos proyectos, en eso viene contribuyendo pues, España de manera muy decidida, el País Vasco de manera especial, pero con Holanda, con Canadá también hemos hablado. Son 4 países, 5 países a través de sus agencias de cooperación, con Oxfam también nos ha apoyado. La actividad que hemos desarrollado no hubiese sido posible en estos 15 años si no hay un trabajo de cooperación y un aporte de la cooperación internacional. Porque hay que recordar, Gerardo, que a la gente se le brinda asesoría sin costo. De manera gratuita, absolutamente de manera gratuita los procesos que lleva la Fundación. Hay 40 sentencias en una sola región que ha llevado la Fundación y que ya la gente ha podido recuperar sus predios, pero de manera gratuita. La labor que prestamos es financiada por las agencias de cooperación, en este caso el País Vasco. Una última pregunta para Jorge Mario Alzate, de la Unidad para las Víctimas. En ese censo que hay de las víctimas del conflicto, ¿están incluidos ya las víctimas del ELN? Claro, hay víctimas del ELN ya identificadas, registradas, desde el histórico, desde 1985, ¿sí? Y con las de las FARC, de todos los grupos de todos los grupos están en el registro único de víctimas, por supuesto. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero recuerden ustedes que nos encontraremos cada 8 días. Los martes, en los últimos 10 minutos del programa, nos cogió la noche, que comienza a las 5 de la tarde, y los miércoles el programa más largo, más extenso, de media hora a las 7:30, en Cita Con, dedicado únicamente a hablar sobre este asunto y a resolver los casos de ustedes que nos hacen llegar a través de la línea telefónica y de la línea de WhatsApp. Íñigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y bienvenido siempre a Medellín y a Colombia. Gracias. Gerardo, muchas gracias. Gracias, hermano. Jorge Mario, bienvenido siempre. Gracias, Juan. Y gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche. Que descansen.